Hola familia, es un gusto poderlos saludar nuevamente en este espacio, Cheo y Vivi. Los que ya habitualmente nos acompañan siempre, les damos nuevamente la bienvenida. Y también a ti, si de pronto te estás conectando por primera vez en nuestro contenido, bienvenido. Hoy arrancamos nueva temporada con nuevas cosas, nuevos programas, nuevos temas. Y queremos obviamente que este espacio sea muy interactivo, así que primero les damos la bienvenida. Un abrazo desde aquí, desde la distancia, pero con mucho amor. Hola, esposito. ¿Cómo estás? Hola amor y hola a todos. Yo estoy muy feliz porque acá en Cheo y Vivi llegamos con toda. Y como pueden ver tenemos un nuevo set, estamos muy contentos, pero lo más importante es que llegamos recargados con temas que sabemos que les van a ayudar a su crecimiento espiritual. Así es, y hoy digamos que queremos tener un tema bien apasionante, bien edificante, pero también queremos que ustedes interactúen con nosotros. Así que esta es la oportunidad donde ustedes pueden escribir, donde pueden hacer sus comentarios, donde entre todos podemos llevar a cabo este tema para que sea de edificación. Y como ustedes están viendo ahí en pantalla, hoy el título del tema es ¡Quítate los guantes! Dios santo. Bueno, es muy importante que nosotros podamos comprender qué significa quitarse los guantes. Y es que todo el tiempo estamos viendo que las personas llevan consigo cargas, luchas y sobre todo situaciones en todos los roles que ocupan, y pareciera como si todo el tiempo estuviéramos preparados para una batalla, para una guerra. Y hoy lo que queremos hacer es invitarte a que te quites los guantes. Y no solamente estamos hablando de la relación en pareja o los matrimonios, sino que en muchas circunstancias nosotros nos podemos ver como siempre con los guantes puestos y estamos como dispuestos a pelear, a dejar llevar nuestros sentimientos a otra dimensión y no nos estamos fijando la posición que tenemos en Dios, que eso es bien importante. Así es, y es que yo sé que muchos están preguntando: ¿cómo hacen ustedes para resolver sus conflictos? ¿Será que ustedes son tan perfectos como parecen verse? Pues yo quiero hoy decirles que todo esto que nosotros les vamos a enseñar lo hemos aplicado en nuestra casa. Así que no nos ha tocado hacer un Team Cheo. Si tú eres del Team Cheo, dame me gusta. No. Y si eres del Team Vivi, pues coloca, no sé, me encanta o me interesa, no sé, el emoticón que sea en la reacción. Pueden poner un hashtag Team Vivi y ganamos nosotras. Así que ahí están, mujeres, apóyenme por favor, no me dejen sola. Bueno, yo sí debo decir que estoy convencido que más adelante se van a dar cuenta, nosotros somos del team de quién. Así que por eso queremos iniciar diciéndoles cosas muy importantes. Nosotros comprendimos la importancia de quitarnos los guantes frente a todas las circunstancias, áreas y roles que nosotros llevamos. Y si nosotros hacemos eso, les garantizamos que van a tener no solamente hogares mucho más armoniosos, sino que ustedes van a tener una vida llena de paz. De esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo el Espíritu Santo puede dar. Bueno, esposito, ¿y qué te parece si hacemos una pequeñísima oración en donde todos, porque todos necesitamos también aprender de este tema, podamos dejar que sea el Espíritu Santo el que haga la obra? Porque no vamos a ser nosotros, sino va a ser Dios el que nos va a ayudar. ¿Qué Dale. te parece? Entonces, ¿oro yo o oras tú? ¿Quién vota? No, dale tú. Bueno, Señor Jesús, Padre, hoy te damos gracias por este día, por esta oportunidad que podemos venir a aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, para que tú seas preparando los corazones y que tú, Señor, hoy puedas llevar una palabra que sea viva y eficaz, una palabra rema que cambie y transforme vidas, familias. Señor, que todo lo que nosotros hoy hablemos sea inspirado y guiado por ti. Hoy te damos gracias y hemos hecho esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Y como ya oramos, arrancamos con este tema que es muy interesante y es para todas las edades, yo creo. Porque todos en algún momento sentimos que tenemos los guantes puestos. ¿Cuántos muchas veces estamos a la defensiva? Pero es muy importante que sepan que le están hablando un par de esposos jóvenes, pero nosotros podemos decir que llevamos casi que gran parte de nuestra vida juntos, porque fuimos amigos, novios. Mi esposa, yo tenía como 16 años cuando te conocí, yo tenía 17, para los que se preguntan ¿cuántos años tenemos? Yo sé que yo parezco como de 20, 25 y mi esposa un poquito mayor, pero no, déjeme decirle. Oye, ahí sí tengo los guantes puestos, espera y verá. Pero lo cierto es que mi esposa
tiene un año menos que yo y el día de hoy puedo decir que con mis 31 años y con mi esposa con los 30 años tenemos un hogar lleno del amor de Dios. Amén. Y hemos aprendido de la mano de la palabra de Dios y hoy podemos dar de lo que Él nos ha dado y realmente queremos que ustedes lo pongan en práctica. Y de pronto tú te dirás, yo todavía no tengo esposo, ni siquiera tengo novia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta y sucede que si tú logras tener un matrimonio en armonía, te aseguro que vas a tener todas las demás relaciones también en armonía. Por eso, tal vez así no, de pronto tú sientas que estamos enfocándolo mucho hacia el matrimonio, hacia el hogar. Quiero que tú puedas adaptar estas herramientas y llevarlas a cabo a todas las áreas de tu vida. ¿Y quién de pronto no se ha preguntado, ¿será que yo estoy haciendo las cosas bien? Porque muchas veces tendemos a mirar al otro y a decir, tú eres el que estás haciendo las cosas mal, y tenemos los guantes puestos y empezamos, no, es que ¿por qué yo tengo que hacer algo si él es el que lo hace mal? ¿Y qué te parece si empezamos a mirarnos nosotros mismos? A decir, yo como que sí fallo en esto, de pronto mi carácter es bastante fuerte, mi forma de hablar no es la correcta, mi forma de tratar a los demás no es la correcta, y estoy hablando no solamente de pareja, como tú decías, sino esto se abre a muchos campos, en nuestro trabajo, con nuestros padres, con nuestros hermanos. En palabras de esta prédica, eso se llama tener los guantes puestos. Y por eso, para poderlos quitar, lo primero que queremos decirte es que es importante que tú, antes de mirar a los demás y las relaciones que tú tienes que arreglar, debes mirarte primero a ti. Y tienes que pedirle con humildad a Dios que Él pueda hacer una obra en tu corazón. Siempre Dios va a comenzar a trabajar primero en nosotros para Él, a partir de allí, poder responder nuestras oraciones y poder ayudarnos a tener unas relaciones sanas en todos los niveles de nuestra vida. Así que la primera pregunta que te hacemos es, ¿realmente te estás mirando a ti o todo el tiempo tienes los ojos y los guantes puestos para caerle o dar el golpe a esa persona que está al frente tuyo? Como dicen a veces, al caído caerle. Y muchas veces nosotros nos podemos poner en el rol de víctima, pero quizás nosotros siempre hemos estado en el puesto del acusador, de pronto de la persona que está señalando. Y hoy Dios te está diciendo, haz un freno, mira tu corazón, mira tu vida, cómo está. Ahora sería interesante hacer un experimento, y es que tú empieces a cambiar esas cosas que tú sabes que no están bien. De hecho, yo lo he hecho muchas veces. Nosotros tenemos caracteres distintos y me ha tocado a mí de pronto ser mucho más mesurada, tener un carácter mucho más dócil. Mi esposo es muy noble y nos ha tocado como mediar esas cosas. Y he descubierto en mi propio testimonio que si yo empiezo a cambiar, mi esposo también va a cambiar. Si yo hago las cosas bien y siento que las estoy haciendo bien para Dios, es ahí donde uno ve la transformación en el otro. No tengo que esperar a que él cambie para que yo cambie. Esto no se trata de una competencia, se trata también de una comunión entre todos. Amén. Y eso que tú dices es muy importante porque ese es el primer paso para quitarse los guantes. Y así lo hicimos nosotros. Ustedes se imaginan si nosotros no hubiéramos trabajado, cómo hubiéramos resuelto conflictos que se presentan en todos los matrimonios. Desde la pregunta de si tú quieres hijos, si te gustan los perritos, si de pronto, yo qué sé, vas a comenzar a emprender. Hay personas que se quieren ir del país, otros quieren estar acá siempre. Bueno, hay muchas cosas. Son muchas las diferencias que pueden surgir en ciertos momentos en la relación matrimonial. Y por eso nosotros hemos comprendido que si nos quitamos los guantes y comenzamos a construir, a dejar de pelear, porque en una pelea normalmente siempre sale uno ganando y otro perdiendo, pero en un matrimonio, por ejemplo, y creo que en todas las relaciones que el cristiano tiene, siempre debe buscar llevar bendición no solamente a su vida, sino a la vida de los demás. Pero yo ahí te voy a decir una cosa, tienes razón en que en una pelea sale ganando uno y pierde el otro, pero ¿qué tal cuando el matrimonio hay estas peleas? ¿Quiénes realmente son afectados? Ambos. Y no solamente ambos, sino de pronto si tienen ya hijos, ambos y ellos también salen afectados. Es decir, todos vamos a terminar perdiendo. Y eso que tú estás diciendo es bien importante y lo podemos ratificar con la palabra de Dios, porque todo esto lo pesamos con la palabra de Dios. Y acá hago una salvedad, no se trata de ser perfectos, se trata de hacer las cosas bien delante de Dios y que Él sea el que nos ayude. Entonces abran sus Biblias en Gálatas capítulo 6 versículos 9 al 10, y si me permites lo voy a leer para que tú puedas continuar. Dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayaremos.
Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así es, y es que esto es muy importante porque este versículo nos habla de la importancia de hacerle el bien a todo el mundo, a todas las personas. Ahí no nos está hablando solamente de los matrimonios. Quiero que prestes mucha atención. Tú como hijo de Dios debes estar atento para hacer bien. Y para eso debemos decir qué es el conflicto. Creo que es muy importante definirlo, porque muchas veces son esas situaciones que hacen parte de nuestro diario vivir y muchas veces ni siquiera sabemos cómo definir si esa situación que estamos viviendo es un conflicto o no lo es. Así es, y como tú dices, el conflicto es un desacuerdo o una controversia generada entre dos personas de una misma circunstancia o de una misma razón. Y eso es lo que vamos a mirar. Si realmente cuando nosotros nos enfrentamos en la vida o tenemos esos conflictos que nosotros llamamos, si verdaderamente lo son. Así es, entonces repasemos muy rápidamente eso que dijiste. El conflicto es toda controversia que se genera bajo la misma circunstancia entre dos o más personas que hacen una lectura diferente. Y nosotros muchas veces lo vemos a diario porque todas las personas somos completamente diferentes y podemos comprender una misma situación de forma diferente. Así que yo quiero que tú comiences a entender que los conflictos nacen de cuando queremos tener la razón, de cuando queremos exponer nuestros puntos de vista sobre esa circunstancia y sobre todo cuando queremos imponer nuestra voluntad o nuestros pensamientos sobre los de los demás en esa circunstancia que puede ser controversial. Y es que has dicho una clave y es imponer, porque todos tenemos derecho a expresar de pronto lo que sentimos y también nuestros propios pensamientos, nuestra forma de ser. Pues yo te puedo decir, no, es que a mí me gusta el blanco y tú me dices, no, pero a mí me gusta el negro. Pero ¿qué pasa cuando yo te impongo, no, tú tienes que estar de blanco y tú me impones, tú tienes que estar de negro? Pues ahí empezamos a chocar. ¿Qué tal si llegamos a un acuerdo? ¿Qué tal si dialogamos tus razones por qué te gusta el negro y mis razones por las que me gusta el blanco? Ahora, todo conflicto puede exacerbar cosas que son muy humanas, que hacen parte de nuestra naturaleza carnal. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, muchas veces hacen que nos equivoquemos y tomemos malas decisiones, desde las palabras que usamos hasta las acciones que podemos llegar a hacer. Así que por eso es importante que tú puedas hoy definir cómo estás llevando estas controversias que pueden ser tan naturales, que pueden ser tan humanas, pero que si tú le das una larga a esa carne, a esa humanidad y dejas por fuera al Espíritu Santo, te aseguro que vas a tener muchos problemas en tu vida. Por eso, amor, como hoy vemos, estamos acá hablando de boxeo y estamos hablando de quitarnos los guantes. Y como en las peleas, en el boxeo, vemos que hay diferentes circunstancias y características. Lo primero que yo me di cuenta en las peleas de boxeo es que este es un deporte que tiene reglas. Y creo que esto es muy importante. En un hogar, en un matrimonio o en todas las relaciones que nosotros debemos establecer, debemos tener unas reglas claras. Muy bien, y unos límites, porque no todo es válido tampoco. Siempre tenemos que tener en cuenta que si somos realmente hijos de Dios, nuestras reglas están aquí y deben estar basadas en la palabra de Dios. No podemos hacer lo que nosotros queramos. Amén. Y eso que tú dices, lo dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 14. Y mientras tú lo buscas allí, quiero decirte muchas de las reglas que para nosotros son importantes y que son innegociables en nuestra casa y que queremos hoy dártelas como una herramienta para que tú puedas tener un hogar muy hermoso y que tus hijos, sobre todo, porque quiero que tú lo sepas, desde que nació Carlos Matías, él ahora tiene 3 años y parece una grabadora. Él repite todo lo que dice, todo, absolutamente todo. Y eso que la hermanita aún no ha crecido. Y tenemos a nuestra bella princesa Ana Belén. Y quiero que tú sepas que si tú también estás en esta etapa de ser papás, yo debo decirte una cosa, no hay mejor dicho que los hijos son el reflejo de lo que son sus padres. Amor, si quieres, léenos este versículo y esta porción de la palabra para poder continuar. Dice la palabra de Dios en Santiago 3 y voy a empezar a leerlo desde el capítulo 13. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad,
porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Y eso que tú dices es lo que nos ha inspirado a nosotros para tener unas reglas claras en nuestro hogar. Y las tenemos tan definidas que cada vez que se presenta alguna circunstancia difícil, nosotros las recordamos. Y si no las recordamos en el momento porque tal vez nos generó una reacción que puede, parecer desmedida, o algo que de pronto fue muy molesto y exacerbó un mal sentir, yo creo que nosotros hemos aprendido a callar y hemos aprendido a buscar los momentos adecuados para hablar. Y creo que eso es muy importante. Y cada vez que estamos a solas y estamos frente a Dios orando en el lugar secreto, podemos recordar esas reglas para que podamos resolver todos nuestros conflictos. Así que hay unas reglas que nosotros tenemos. Y la primera regla que nosotros aplicamos en nuestra casa es tener control y dominio propio. Y para que tú puedas alcanzar esto, debes buscar muchísimo al Espíritu Santo. Por eso es importante que tú tengas una gran comunión con Dios, que tú puedas ir a tu lugar secreto y puedas orar intensamente, porque Dios va transformando nuestro carácter y nuestra vida. Así que es importante que tú tengas un control y un dominio propio que solo lo vas a poder obtener cuando tú dejas que muera esta carne y se vivifique el espíritu, y eso solo lo haces en comunión y en consagración. Y esta que tú acabas de decir nos lleva a la segunda regla, y es no maldecir ni decirle malas palabras a la otra persona. Eso muchas veces sucede cuando tenemos los ánimos alborotados y ni siquiera pensamos, simplemente hablamos sin pensar y podemos estar ofendiendo a la persona, pero no solamente ofendemos a la persona, sino ofendemos a Dios. Recuerden que la palabra misma nos dice que no maldigamos a nadie y que tampoco digamos malas palabras, insultos, porque eso lastima el corazón de Dios y eso también es pecado. Amén. La tercera regla que nosotros tenemos en nuestra casa es no atacar los roles establecidos por Dios. Nosotros no podemos atacar el rol de esposo, el rol de esposa y mucho menos el rol como padres. Y ahí hay un error muy común en muchas personas, porque cuando hay algún desacuerdo frente a sus hijos, comienzan a atacar los roles como padres. Uy, usted es un mal papá, usted es una mala mamá, y eso es algo que frente a Dios hemos aprendido que es una ofensa, porque Dios no se equivoca, y si Dios te colocó como padre o como esposo, es porque Él sabe que tú vas a poder llevar a cabo una gran tarea. ¿Y qué pasa cuando se hace delante de los hijos? Eso es otra regla que viene más adelante. Así es. Y la cuarta regla que tenemos hoy es no amenaces con la separación. Y esto lo hablamos en los hogares cristianos. Si tú te casaste amando a tu esposo, a tu esposa, estás convencido que Dios te lo puso a ti. Y no puedes empezar a amenazar y a decir, ¿sabes qué? Me voy a separar de ti, ya nomás se acabó esto, vete, coge tu maleta, porque eso también es sembrar maldición en tu hogar. Y bajo ese mismo hilo sigue la siguiente regla, y es que no pueden existir agresiones físicas, psicológicas, verbales o emocionales. Y esto yo sé que es revalidar todas las reglas anteriores, pero créeme que si tú comienzas a violar por lo menos una de estas reglas generales, estás muy cerca de perder el control y de poder hacer algo que realmente va a ser algo de lo que te vas a arrepentir por el resto de tu vida. Y la siguiente regla es no dormir en cuartos separados y mucho menos irse de la casa a dormir a otro lado. Eso abre puertas. Si una vez se hace, se coge la costumbre que cada vez que pelean, entonces me voy. Cada vez que algo me disgustó, me voy al cuarto de mi hijo o de mi hija o al sofá. A los recién casados he escuchado muchos que les pasa. Y peor aún, cuando dicen mejor me voy de la casa a donde mi papá, a donde mi mamá, a donde mi hermano, no me llames, y desaparecen. Eso es abrir puertas al enemigo. Y eso es algo muy claro que también nos lleva a que nosotros podamos establecer otra regla, y sobre todo pensando en cuando hay hijos. Nosotros queremos decirte que hay una regla para nosotros que es inviolable, y es que nosotros no debemos llevar nuestros conflictos frente a ellos.
porque tú muchas veces puedes menoscabar la autoridad que tanto trabajo le ha costado a tu pareja, porque puedes decir una mala palabra o puedes simplemente acusarlo de cosas que para ti son ciertas, pero que ni para tus hijos ni en la realidad pueda que lo sea. Y eso también te lleva a que cumplas otra regla muy parecida a esta, y es no utilizar a tus hijos como medio de chantaje. Y ojo con esto, porque hay personas que dicen, ¿sabe qué? Si usted sigue así, yo cojo a mi hijo y me voy, y usted ya está involucrando no solamente su persona como tal, sino está involucrando al hijo que Dios le regaló. Ahora, esto también tiene unos limitantes, y es que usted, por más que quiera y crea que usted tiene derecho sobre su hijo, para la ley colombiana, los dos padres tienen los mismos derechos y los mismos deberes frente a ese menor de edad. Y la siguiente regla es resolver los conflictos en el momento adecuado. Y este es un consejo. Traten de hacerlo en el altar familiar. Es en el momento en donde tal vez nuestra mente está concentrada en Dios y no en las cosas exteriores o en lo que muchas veces sentimos. Porque si hay mal genio, si hay rabia, si hay rencor, todo eso va a explotar y ahí es donde vamos a fallar. Pero ¿qué te parece si decimos, ok, discutimos, no lo hablemos ahora, guardemos silencio, esperemos a la noche, si lo hacen en la noche, y hacemos el altar familiar y lo discutimos en ese momento? Arrancan en oración, dejan que el Espíritu Santo esté ahí en el medio y empiezan a tener un diálogo acorde y formal y cero agresiones, porque va a estar Dios ahí. Esa ha sido nuestra mayor victoria en nuestro matrimonio, y es que cada vez que se han presentado algún problema, alguna diferencia, siempre lo podemos resolver cuando estamos en nuestro altar familiar. Por eso es muy importante que lo hagas. Y la última regla, cuando tú logras llevar todo esto, es algo muy importante frente a los demás. Estas reglas trataban de lo que se vive dentro del hogar, pero no olvides, hay una regla muy importante, y es algo que nosotros intentamos hacer siempre, y es que nosotros somos los primeros defensores, sin importar la circunstancia, el lugar, de pronto la controversia, el conflicto que se haya generado. Siempre somos los primeros defensores frente a nuestros hijos, frente a nuestra familia, frente a nuestros amigos y frente a nuestros conocidos. Es muy común ver en los matrimonios que son las parejas los primeros que comienzan a atacarlos frente a los demás. Incluso en el noviazgo mismo. Empiezan a sacarse los trapitos al sol, a decir, es así, hace esto, no me gusta, y eso no está bien. Así que sé el principal defensor de tu matrimonio, de tu relación y de tu hogar. Ahora, esas son las reglas que nos han funcionado. ¿Qué te parece, ya que estamos haciendo este símil entre el boxeo y el ring y todo esto, y vimos que hay unas reglas? En el boxeo también hay una regla. Tú no puedes pegar un puño sin el guante, no puedes golpear de tanta manera, no pueden haber golpes bajos. Por eso es importante establecer las reglas, pero también es importante establecer qué técnicas estamos utilizando para resolver los conflictos. Por eso nosotros hoy hemos definido algunas técnicas muy comunes y que yo sé que tú te vas a poder identificar. Ahora, espero que no te identifiques solamente con las malas. La primera técnica que pudimos ver es la técnica de la indiferencia. Y esa técnica nos habla de las personas que no les importa nada. Es decir, no le dan importancia a nada, simplemente están a veces en el carro manejando, nunca están presentes, pueda que lo estén de cuerpo, pero su alma, su pensamiento está lejano, sí. Y así comienzan a resolver sus conflictos. Nunca le hacen frente a ninguna situación. Son indiferentes ante el dolor, son indiferentes ante sus errores, son indiferentes ante cualquier problema que haya que resolver. Así que esta, por más que sea una actitud que tú creas que puede ayudarte, con el tiempo puede ocasionar que la copa comience a rebosarse. Puede ocasionar que en algún momento, cuando tú menos lo imagines, existen tantas razones y tantos motivos que tú has obviado o que has simplemente ignorado, que ya se va a salir de su justo cauce y va a llegar una gota, un problema más que va a poder desbordar una gran cascada de situaciones y problemas y crisis familiares. Y es que ahí se empieza a acumular de pronto esos conflictos, esos pequeños problemas que terminan volviéndose una bola gigante de nieve que llega un momento en donde estalla y donde ya la solución va a ser más compleja. Ahora, hay unas acciones que identifican a esta persona si usted no se ha identificado todavía. Es la típica persona que cuando lo llaman a hacerle una pregunta o un reclamo, opta por la herramienta de colgar el teléfono.
Segunda situación que pasa con estas personas, es la persona que cuando está en la casa y le preguntan algo que no le gustó, simplemente toma la decisión de cerrar la puerta de su casa e irse, y luego llega a las 5 horas después de haber jugado un partido de fútbol o de haber visto fútbol, de haber estado con su mamá, llega más alimentado que quién sabe qué y llega como si nada hubiera pasado a la casa. Tú eres un indiferente y créeme que esa no es una herramienta que sea saludable para tu hogar. Además que nunca se va a solucionar nada, al contrario, se va a generar más tiempo y más conflicto. La segunda técnica es la victoria a toda costa, y es esa persona que sí o sí hace lo que sea, se inventa lo que sea, dice mentiras, hace malos actos, busca las herramientas que sean necesarias para tener la razón y para que se le dé la razón. Y eso sí que genera más problemas. Esta persona es la típica que tiene una autoestima enorme y es muy grande porque le gusta tener la razón en todo. Yo no diría tanto autoestima, diría orgullo. Tiene una autoestima, un orgullo muy grande que lo lleva siempre es frente a las discusiones grandes, pequeñas, sin importancia, o las que sí la tienen, a querer imponer su punto de vista y siempre salir victorioso. Esta persona es la típica que se vale de mentiras, de engaños, de pronto de razones de peleas que pasaron desde el día 1 que se casaron y saca a relucir todo y no permite que le muestren su realidad. Siempre está mostrando que es una persona que tiene que ganar a toda costa. ¿O qué pasa cuando sacan por encima su conocimiento, su intelectualismo, sus estudios, sus formas de pensar que son mucho más desarrolladas y empiezan a menospreciar al otro también? Y eso lo vemos mucho en los hombres. Ojo, varones, yo se lo digo porque ese rol que está cumpliendo tu esposa, tu ayuda idónea, es un rol muy importante. Nunca menosprecies la labor del hogar, ni mucho menos, como lo dijimos en las reglas de la pelea, los roles que Dios ha establecido. Porque créeme, yo sé que no te puedes imaginar tu vida sin tu esposa y mucho menos cómo sería tu hogar sin ella. Este es el momento de revalidar que tú puedas escuchar más y aceptar muchos de los puntos de vista que ella está. Para resolver esto, lo mejor es tener un poquito de empatía y que todos nos podamos poner en el lugar y en los zapatos de la otra persona. Eso sí que es importante y muchas veces, yo creo que casi siempre no se hace. Así es. Y esto nos lleva a la tercera técnica, que es ceder. Y esto es totalmente lo opuesto a lo anterior. Son todas las personas que ceden ante todo, así sean a las cosas malas. Son personas que ven que en su hogar, en su casa, en su trabajo pasan un millón de cosas y terminan cediendo a la tentación, terminan cediendo ante el pecado, terminan cediendo ante todas las situaciones problemáticas y sin importar de saber que Dios les está diciendo que está mal lo que está pasando, simplemente aceptan. Así que acá yo le voy a hablar un poquito a las mujeres. Sí, señor. Así como le hablé ahorita a los hombres, a los varones. Muchas veces las mujeres, con tal de tener feliz a su esposo, pasan por alto cualquier circunstancia, cualquier pelea, cualquier abuso, cualquier agresión. Y ese es el momento donde, si esta ha sido tu técnica para resolver, tú primero tienes que orar a Dios y pedirle a Dios que te muestre y te dé la autoridad espiritual para que tú puedas confrontar y realmente tener un hogar cristocéntrico, no el hogar que te están imponiendo, porque si eso es así, créeme que tú no estás siendo feliz. Y llegamos a la última técnica y es la forma de Dios. Y esto le hemos llamado me comprometo y resuelvo. Y quiero que abran la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y esto quiere decir que nosotros debemos comprometernos con nuestra relación y de esa manera darle el valor que merece y asimismo cambiar y hacer las cosas en la forma de Dios. Amén. Me comprometo es darle importancia a tu relación y a tu vida y a las relaciones que te rodean. Y resuelvo nos lleva a que nosotros siempre debemos pensar en la forma cristocéntrica para poder resolver esto. Y yo quiero que tú lo entiendas y le voy a hablar a los hogares. Quiero que por favor me acompañes al libro de Malaquías capítulo 2 y versículo 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales.
Amén. Y esto nos lleva a que nosotros podamos tener técnicas, que podamos pedirle a Dios que seamos efectivos a la hora de resolver nuestros conflictos. Y yo quiero, por ejemplo, decir cosas que en el modo de Dios y en la forma en que me comprometo y resuelvo, tú vas a poder llevar a la victoria. Lo primero que debes hacer es tener una comunicación efectiva. Una comunicación efectiva quiere decir que nosotros nos podamos comunicar primero diciéndonos las cosas como son. Eso es muy importante, a las cosas hay que llamarlas como son. Uh-huh. Si de pronto lo que tú estás haciendo es un grito y ese grito ya pasa a ser otra cosa, eso es un abuso y tú tienes que saber lo que eso está mal y hay que llamarlo como tal. Uh-huh. También es importante que ustedes puedan estar a la par. Y cuando yo quiero decir esto, sé que Dios ha establecido una autoridad en el hogar frente al hombre, pero cuando hablamos a la par es que tú tengas el tono de voz adecuado para que también puedas escuchar de la misma forma ese tono y los dos puedan mirarse a los ojos. Es muy importante a la hora de hablar y de resolver sus problemas. ¿Cómo le están haciendo en casa? ¿Será que para que tú puedas sentirte escuchado tienes que alzar más la voz? ¿O por el contrario, será que estás haciendo esa pausa que siempre es necesaria para poderte sentir a la par y no tener que cada vez como elevar y entonces termina teniendo la razón el que más puede gritar? Y eso, créanme, que está muy mal. Ya después de que nosotros podemos tener una comunicación efectiva donde decimos las cosas como son, donde nosotros podemos estar como en el nivel, cuando hablo de nivel, son de las técnicas de comunicación que hemos visto en otros capítulos de Cheo y Vivi, donde no hay nada que distorsione el mensaje, ni groserías, ni cosas que no vienen al tema. Es allí donde tú comienzas a pedirle a Dios que comience a darte esas formas de resolver. Lo tercero que tienes que hacer es, como ya lo hablemos, tener un poquito de empatía, y eso significa que tienes que siempre ponerte en el lugar de la otra persona. ¿Qué tal si de pronto esa persona está reaccionando así porque está enfermo, le está doliendo la cabeza, le está doliendo tal, tuvo un mal día o tiene malas cosas? ¿Cómo te sentirías tú si después de un tiempo por otra persona, por cualquier circunstancia, te das cuenta que las reacciones de esas personas eran siempre ocasionadas por algo que tú nunca quisiste ver o nunca quisiste prestarle atención? Y tú tienes toda la razón, y es por eso en este momento que queremos dar estas 3 conclusiones que son, digamos que bien importantes que ustedes tengan en cuenta en todas sus relaciones personales, en los matrimonios, en el noviazgo, en lo que tú quieras hacer, pero para que sea realmente de Dios. La primera, la oración. La comunión con Dios es fundamental. Si no tenemos ese altar familiar que es tan indispensable, si tú no tienes tu relación íntima con Dios personal, no vas a poder resolver los conflictos porque no vas a encontrar en él el consejo adecuado. Simplemente te vas a dejar guiar por tus sentimientos y por tus emociones. La segunda es una pausa. Muchas veces se nos dificulta pausar, decir espera, calmémonos, tranquilízate, hablemos en otro momento. Siempre estamos como hablando y ni siquiera estamos escuchando y llegamos a los gritos, incluso llegan a los golpes, y eso no nos permite ver más claro lo que está sucediendo. Así que la pausa es necesaria. Y yo quiero agregar una cosita muy cortica ahí. Es importante distensionar muchos momentos. Distensionar momentos es cuando usted ve que en su casa, mejor dicho, donde a usted se le caiga un cubierto, ya va a pasar Tercera Guerra Mundial. Una tercera guerra mundial. Ahí sí todo el mundo con los guantes puestos y la cancioncita de Rocky, tan, eso puede pasar en todos. Pero es muy importante que ustedes entiendan una cosa: distensionar el momento es de pronto buscar un mejor lugar. ¿Qué pasaría si en vez de esa persona estar esperando un grito, de pronto va y recibe una invitación, yo que sé, a un restaurante, a tomarse un café, y de pronto allí, porque así sea la pena de que los están viendo otras personas, de pronto se van a controlar un poquito mejor? Sí, está bien. Y la tercera es: aprendan a escuchar. Siempre estamos hablando y no estamos escuchando, y ese ejercicio sí que es importante. Y queremos que leamos todos juntos Santiago capítulo 1 versículo 19 al 20, que dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así es. Así que
aprendamos a escuchar, porque sé que ahí van a poder descifrar cuál es el problema, cuál es la raíz verdadera que ocasiona ese problema. ¿Será que esa parte del problema o de la raíz del problema, del conflicto, también está en ti? Así que hoy queremos hacer algo simbólico. Tomamos la decisión de hacerlo hace muchos años, incluso cuando éramos novios, cuando tomamos ya la decisión de casarnos y estábamos comprometidos. Y yo me acuerdo muchísimo que nosotros lo hicimos en un parque y yo le pregunté a mi esposa: ¿tú cómo te ves en 10, en 20, en 30 y en 40 años? Y ya estábamos a unos días de casarnos. Viejita y arrugada. Y nos propusimos muchas cosas y yo creo que esos sueños que de pronto usted dirá, es que eso fue porque ustedes son jóvenes y los quiero ver a los 20 años de casado. Aguántese 20 años, esos son como 5 minutos pero debajo del agua. Así yo he escuchado gente, pero justamente escuchando a esas personas nosotros nos propusimos algo, y es que nosotros siempre vemos que en las fotos del matrimonio uno ve y se ve un amor tan genuino y tan grande, que yo le dije: espero que me tomen una foto el día de mi matrimonio y vean en mí y en ti ese amor grande y genuino, real. Pero que cuando a los 20, a los 30, a los 40 años de matrimonio nos tomen esa misma foto, vean un amor mucho más grande y mucho más genuino. Así es. Así que hace mucho tiempo tomamos la decisión de quitarnos los guantes. Los dejamos, quitamos. Esperen, ahora el blooper del programa, no vaya a ser que se caiga todo esto. Miren, si ve el blooper. Y ya, nos los quitamos. Nos quitamos los guantes, ni siquiera están colgados porque no queremos pensar en que nos los vamos a volver a colocar. Nunca. Acá está el Espíritu Santo y queremos orar para que allá en su casa usted también pueda quitarse los guantes. Así es. Así que, amado Padre Celestial, Señor, hoy queremos darte gracias por este tiempo en el que hemos podido compartir. Gracias, Señor, porque tú has sido quien has colocado esta palabra. Oramos por todos los hogares que nos están viendo, Señor, tanto en directo como en diferido, Señor. Te pido para que tú puedas llevar paz, armonía, Señor. Señor, para que puedan ellos aprender a perdonar. Seguramente en otro programa hablaremos del perdón. Pero te pido hoy, Señor, con nuestro corazón, para que la primera decisión que hoy todos podamos tomar sea quitarnos los guantes y poder tener un carácter verdaderamente cristocéntrico. Que nuestros hogares, nuestras relaciones realmente puedan exaltarte y demostrar que tú eres el Dios de nuestra vida. Hoy te damos gracias y hemos hecho esta oración en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y si les gustó este mensaje, no olviden compartirlo. Déjenos sus comentarios, nos encanta poder leerlos, saber que ustedes están ahí con nosotros, qué temas más les gustaría que tratáramos y que todos podamos formarnos en base a la palabra de Dios. No olviden entrar a nuestro Facebook como Cheo y Bibi, nuestro Instagram @Cheo y Bibi y a nuestro canal de YouTube. Suscríbanse ahí, Cheo y Bibi. Ahí estaremos montando más contenido para todos ustedes. Hay que decir algo de ese canal rápidamente. En YouTube hace muy poco comenzamos y tenemos un contenido para los niños, para los adultos, así que por favor denle ese clic de me gusta y van a encontrarse con muchas sorpresas. Y suscríbanse ahí. Así es. Que Dios los bendiga. Les mandamos todo nuestro amor y un abrazo gigante. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Chao.